hermosura de los ríos, la flor de la herba, la hermosura de los ríos, y tú eres la más hermosa que mis ojos han conocido. Buenas tardes de nuevo. Seguimos ya la segunda sesión con Juan Carlos Rojo Guerrero. Juan Carlos Rojo Guerrero, aunque es conocido por todos, quisiera hacer una breve semblanza, ¿no? Una breve semblanza. Es una persona que, primer socio de la Peña Cumbreva, ha ocupado siempre cargos de dirección, de presidente, vicepresidente, primer conciliario, en fin, una vida dedicada a la Peña. De hecho, como sabemos, está dedicada a José Luque Navaja y Gonzalo Rojo Guerrero, esta jornada de estudios flamencos, que hemos recuperado después de mucho tiempo de desierto, pero que se han recuperado. Él es un escritor muy prolífico, ha estado investigando prácticamente toda su vida, muchas obras, tanto la obra de vida y obra de Juan Breva, del Coco de Málaga, sobre Valderrama, sobre Marchena, en fin, infinidad de libros biográficos y algo más que biográficos, que ahí están para cualquiera que pueda acercarse al mundo flamenco. Asimismo es periodista y fue locutor de radio, ahora no. ¿Acordáis aquello del disco dedicado que se hacía en la cadena Rato, la Radio Nacional? Y luego también, bueno, Oído al Cante, disco dedicado, todo esto, de todas formas, lo que el resumen es que ha sido toda una vida dedicada al flamenco y divulgando y promoviendo el flamenco. Algunas obras que hay pendientes de que se saquen a la luz pública, como esta que ahora se va a lo mejor a comentar, y por otro lado también en el Diario Sur, que tiene su apartado, que dicho sea de paso, es conveniente decirle que lo alargue un poquito al flamenco la página, porque cada vez la página se va viendo más reducida, y entonces cuando sacamos leyes tan especiales como la ley del flamenco, vemos que cuando se habla del flamenco se habla de otras cosas, pero en los periódicos el flamenco se va viendo cada vez más reducido. Quizás tengamos que reivindicar esa presencia en el periódico más del flamenco. Bueno, pues sin más, yo creo que, bueno, también entre otras cosas, es caballero del monasterio de Yuste, hay otras, tienen muchísimos premios, y también este año, como sabéis, el circuito de caña flamenca se presentó aquí por el Instituto Andaluz del Flamenco, el circuito de cante. Hoy está dedicado este año también a la figura de Gonzalo Rojo Guerrero. También pues tenéis aquí a Gonzalo Rojo Guerrero, que ya lo dejamos en un tema que él lo conoce, pero sin embargo tiene algunas ponencias que ha hecho en congreso. Bueno, voy a decir también, presidente de la Fundación Nacional de Flamenco y de la Asociación de los Fomentos para el Congreso de Arte Flamenco, que aquí todo el mundo que había asistido lo conocéis perfectamente. El tema que nos ocupa es el flamenco, el impacto social del flamenco en los medios de comunicación que hay en la red social. Bien, Gonzalo, tiene la palabra. Muchas gracias, don Pablo. Buenas tardes. Vamos a comenzar el tema, pero aprovechando de lo que voy a hablar acerca de la ponencia, voy a comentar una pequeña historia que viene casi equiparada con la charla que voy a dar. Lo que les voy a contar se inició hace 14 años y desde poco menos pues duerme el sueño en un apartado, o mejor dicho en una caja de cartón o en un trastero de un sitio, puesto que no llegó a nada. Allá por el año 2009, nuestro amigo y compañero Gregorio Valderrama y quien les habla nos implicamos en una ambiciosa empresa consistente en sacar a la luz una ingente cantidad de documentación relacionada con el mundo del flamenco
que con el paso del tiempo habíamos ido recabando por distintos cauces. Decidimos llamar a nuestro trabajo Un siglo de prensa y flamenco, 1836-1936. El asunto consistía en hacer públicas noticias recogidas de la prensa de la época, hasta entonces inéditas o muy poco conocidas por la afición, es decir, hechos que habían aparecido publicados en algún medio dentro de esa franja de tiempo que hablé anteriormente. Ofrecíamos al aficionado lector infinidad de primicias, como la aparición del término flamenco en 1841, la llegada de Lázaro Quintana a Madrid como cantante flamenco en 1847, la aparición de un cantante llamado Francisco Antonio de Vega y su repertorio andaluz, las saetas cantadas en el Teatro de Málaga en 1849 por el señor Cala, la presencia en escenarios nacionales de La Nena con José el Granaíno, la vitalidad del género andaluz en los teatros nacionales. Publicamos también el primer cartel flamenco en el Teatro Lope de Vega de Madrid en 1858, con Paco Hidalgo, entre otros. Hablamos de unos desconocidos, José María Dardalla, Francisco Pardo, Carlos Atané o José Sanz Pérez y su más que evidente relación con el género andaluz en los teatros. Los primeros cafés cantantes de Madrid que ofrecieron flamenco, la muerte de Paquirri el Guanter, que ya se ha comentado en varias ocasiones en esta semana, como saben ustedes, en una prisión madrileña en 1862, o de un festival de cante gitano en Madrid en 1880, etcétera, etcétera, etcétera. Así como hasta completar más de 600 páginas de tamaño folio, haciendo públicas muchas noticias del pasado. Un siglo de sucesos, de actuaciones, de crónica negra, social, musical y de cualquier otra circunstancia situada, a nuestro entender, en el pasado flamenco. El libro al que me refiero, mediante un inicio de acuerdo, se iba a publicar con el patrocinio de la Junta de Andalucía, cuyos responsables consideraron que se trataba de una fuente de datos de obligada consulta para todas las bibliotecas de la comunidad andaluza. Con tal fin, en 2011 realizamos una maqueta, con la intención de presentarla para su aprobación a las autoridades pertinentes. El año 2011 hubo nuevo gobierno, nuevas directrices, razón por la cual la propuesta de la Junta se quedó olvidada para siempre. Hubo por nuestra parte otros intentos de publicar la obra, contactando con la Cámara de Comercio, Industria y Innovación de Málaga, Ayuntamiento de la Torre, entidades financieras de la ciudad, pero no encontramos fuentes financieras para poder abordar el trabajo, razón por la cual lo dejamos dormir en el salón de los proyectos irrealizados. Pero tenemos un testigo de nuestro esfuerzo. Aquella maqueta que se imprimió para la Junta de Andalucía es este que ustedes ven en este momento aquí. Bueno, pues de esta desconocida historia pasaré ya a ofrecerles la charla de hoy, pensando que la prensa siempre será testigo gráfico de las vivencias de un pueblo. Así es que, dicho esto, vamos con el tema que nos trae aquí hoy. ¡Gracias!
Vamos ya con el tema de hoy. El impacto social del flamenco en los medios de comunicación. Al tratar de la influencia del impacto social del flamenco en los medios de comunicación, hay necesariamente que remontarse a la segunda mitad del siglo XVIII, a la totalidad de los siglos XIX-XX y a lo que llevamos del XXI, y escudriñar lo más que se pueda en la prensa escrita, es decir, periódicos y revistas. La radio, muy posterior, inicia su andadura en el flamenco ya iniciado el pasado siglo, y la televisión muy avanzado el mismo. Y aunque en verdad no conocemos ningún estudio sistematizado del llamado cante andaluz o flamenco de ese periodo, es cierto que en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del XXI, cada vez son más frecuentes las investigaciones que vienen aclarando el impacto social del flamenco en una época de gran esplendor que nos traería a la actual. Y estas anotaciones encontradas en los últimos decenios en las páginas de la prensa española han servido y están sirviendo para despejar incógnitas, reconstruir biografías y dejar testimoniado que, contrariamente a lo que algunos teóricos han intentado hacernos creer, el cante, el baile y la guitarra constituían un espectáculo organizado a cargo de artistas profesionales desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX. El reflejo del flamenco en la prensa decimonónica, aunque en ocasiones, y no pocas, fuese en aras de su vilipendio, anula que este arte estuviese limitado al ámbito familiar de una minoría de andaluces, sino que primero en ventas y colmados, y luego en los teatros y cafés cantantes era de lo que se dice de dominio público. Valga como testimonio el aviso en forma de cartel anunciando un baile de gitanos en el que aparece escrito lo siguiente: en la venta del Caparrós, a media legua de Lebrija, a 9 días de julio de 1701 años, danzas de la Aurora, Andrea la del Pescado, Mojiganga, el Caracol, zarabandas, pareja de hombres y mujeres. Este cartel lo entregamos, recuerdo, en el primer congreso de los dos que seguimos en Sevilla, hace unos 20 y tantos años. Es decir, lo de etapa hermética del flamenco en clanes o familias y que se nos ha repetido hasta la saciedad, nada de nada o muy poquita cosa. La prensa madrileña del 19 es la que mayor número de información aporta al esclarecimiento de este arte en el que tanto se ha inventado, en la mayoría de los casos, para darle una antigüedad que no tenía, pensando que esa carencia de años sería negativa o iría en detrimento de su importancia. El flamenco es relativamente joven y eso no menoscaba su indiscutible valor en el concierto de la cultura. Antes de conocerse el flamenco como tal, encontramos antecedentes del mismo en los cantos nacionales, en la música española, en la tonadilla escénica, en las canciones populares, en determinadas zarzuelas, etcétera, etcétera. Y con respecto a las coplas, con anterioridad a su cristalización en las formas métricas actuales, hay ejemplos de versificación en los siglos XVII y XVIII que hoy consideraríamos totalmente flamencos. El documento más antiguo que hemos encontrado con estructura de seguidilla es Francisco de Ávila, teólogo, no sé si tú lo conocerás seguramente, teólogo y jesuita español nacido en Ávila en 1519 y muerto en Lima en 1601. Se trata de un villancico publicado en 1616 en Alcalá de Henares, en un ejemplar titulado Villancicos y coplas curiosas, y que tuvo que ser escrito a mediados del siglo XVI, antes de la marcha del autor a Perú, donde falleció, como hemos dicho, el primer año del siglo XVII. En 1821, Juan Nicolás Boll de Faber, hispanista alemán, padre de Fernán Caballero, publicó en la librería de Perter y Basset de Hamburgo, bajo el título Floresta de rimas antiguas castellanas, ordenadas por Juan Nicolás Boll de Faber, una colección en la que incluía el villancico de Francisco de Ávila, y que dice así: portalico divino, cuán bien pareces, con el niño chiquito bonito que nos ofreces. En la misma colección, ordenada por Juan Nicolás,
aparece una seguidilla de Vicente Espinel de sus rimas vides, cuya hechura tuvo que ser también del siglo XVI y aparece en la floresta de rimas antiguas que hemos mencionado con el número 210 al folio 139 y que dice así: mil veces voy a hablar a mi zagala, pero más quiero callar por no esperar que me envíen hora mala. Es una perfecta seguidilla, pero volvamos a la prensa. Antes que la imprenta de Baltasar González diera a la luz en Madrid en 1847 las escenas andaluzas del costumbrista malagueño Serafín Esteban Calderón, el solitario, ilustradas con dibujos de Francisco Laviller, estas habían sido publicadas en periódicos 5 años antes, siendo por tanto uno de los primeros testimonios que tenemos sobre flamenco en prensa. Concretamente el diario madrileño El Heraldo, del día 1 de diciembre de 1842, y el diario barcelonés El Constitucional, del 10 y 11 de diciembre del mismo año, comenzaron a publicar un baile en Triana, primera entrega de las escenas andaluzas. Por cierto, quiero deciros algo no muy conocido. Solo en estos periódicos, en El Heraldo y en El Constitucional, aparece la palabra lirianas. Más tarde, cuando se recogen los artículos del solitario, en ese libro de larguísimo título, son 47 palabras las que conforman el título, por nosotros conocido como escenas andaluzas, ya no aparece la palabra livianas. No sabemos si por despiste del copista o por deseo del autor. En 1846, un año antes de aparecer las escenas andaluzas, el periódico madrileño El Heraldo, del miércoles 8 de abril, comentaba que el señor Iradier, don Sebastián, amenizó la reunión cantando con la gracia que le distingue sus lindas canciones Las Carceleras y El Torero. El 19 de noviembre de este mismo año, el diario gaditano El Andaluz publicaba, reproducido del Independiente de Sevilla, lo siguiente: para solemnizar la presencia del célebre literato Mr. Alejandro Dumas, se ha dispuesto una función en la que habrá muchos bailes nacionales, entre ellos el jaleo de Jerez, el polo nuevo, el vals del andaluz, las malagueñas, las boleras del alza pilí y la sinfonía de valencianos, que será ejecutada por toda la compañía de baile. Un año más tarde, en 1847, en Cádiz, y volvemos a referirnos a El Andaluz, publicaba en su edición del día 21 de febrero una sección dedicada a coplas flamencas. Trata de la seguidilla larga, de cuyo ejemplo tenemos como muestra este: si navegamos, rubia, los dos al remo, pierdo rumbo y aguja y me mareo, y es cosa clara que no aguanto el balance viendo tu cara. Al propio tiempo, otros periódicos de carácter moralista y prejuicios estéticos manifiestan una oposición tajante a la publicación de composiciones sacadas o inspiradas en el registro poético andaluz, entre ellas la revista Álbum, dedicado al medio sexo, cuyo primer número se publicó en Sevilla el día 1 de mayo de 1849. En él se dice que hay una junta de censura literaria que no permitirá composiciones del género llamado caló, ya que están escritas en un lenguaje bárbaro y con falta de decencia y moral. Casi en la misma época, El Regalo de Andalucía, periódico sevillano de 1851, se declaraba, por el contrario, partidario de la difusión del género popular andaluz. Como estamos viendo en cierta prensa de la primera mitad del siglo XIX, no en toda, claro, el flamenco aparece más como espectáculo o arte, más que como espectáculo o arte, como motivo de escándalo y en todo caso como espectáculo denigrante. Son contadas las crónicas, noticias y gacetillas que podríamos calificar de constructivas o favorables a un arte que emergía con fuerza y con el apoyo de una afición que sobrepasaba las fronteras de la bética y empezaba a extenderse por toda la península. Y esa repulsa era formulada principalmente por una burguesía
que no entendía un arte que llegaba desde una decantación del viejo folclore, de la selva musical y cultural de la historia de la tierra andaluza, para cuajar en algo de mayor densidad artística. Cerca ya de iniciarse la segunda mitad del siglo XIX, lo flamenco comienza ya a tomar cuerpo en Madrid, fuera del teatro, y se plantea la intervención de los llamados cantadores populares. El clamor público del 8 de junio de 1847 inserta lo siguiente: hace pocos días ha llegado a esta corte, según nos han asegurado, de esto ya se trató también hace unos días en otra conferencia de otro compañero, ha llegado a Madrid el célebre cantante del género gitano Lázaro Quintana. El nombre de este célebre quirrabaor es generalmente apreciado entre los aficionados de Sevilla, Cádiz y el Puerto. De la antigüedad de algunos cantes como la caña, la malagueña, la playera, la rondeña, etc., dan cuenta de determinadas informaciones aparecidas en la prensa madrileña al iniciarse la segunda mitad del siglo XIX. El clamor popular del viernes 18 de febrero de 1853 informa de una auténtica juerga en los salones Benzano, juerga esta ya muy conocida, creo que bien conocida por los aficionados, en la que intervinieron Santa María, Villegas, Juan de Dios, Farfán y Luis Alonso, todos oriundos de las Andalucías. Fueron varios los periódicos madrileños que se hicieron eco de su éxito, al igual que el clamor popular del que hemos tomado la noticia. La época del viernes 25 de febrero de 1853, a más de repetir la información, anuncia que los cantadores andaluces que actuaron en los salones del señor Benzano han tomado tal boga que ya tenemos en campaña un empresario deseoso de aprovechar tan buena ocasión. Y habla nada menos de la próxima venida del Planeta y de María la Borrica. Cada vez son más frecuentes en la prensa decimonónica estas noticias referidas al flamenco y a sus protagonistas. El periódico madrileño La Época, del viernes 15 de enero de 1862, informaba del triple crimen de la calle de la Paz, por el que habían sido detenidos 6 personas, entre ellos una mujer conocida por la Farfana, un negro y una negra, y el cantador y tocador de guitarra llamado Francisco Guantel, conocido artísticamente por Paquirri. Unos meses más tarde de aparecer esta noticia, otro diario madrileño, La Discusión, del jueves 15 de mayo del mismo año de 1862, decía: el popular cantador y guitarrista andaluz, conocido como Paquirri, que fue envuelto en la causa de incendio y asesinato de la calle de la Paz, ha muerto en el calabozo de la cárcel del Saladero, en el que se encerró. Parece cierto que estaba inocente del crimen que se le imputaba. El diario Córdoba, del 28 de mayo de 1882, daba cuenta del debut de Trinidad Huerta, a Cuenca, en el Salón El Recreo, junto a la bailarina clásica Miss Zara, así como de una nueva visita del cantador Juan Breva junto a su amigo y compañero Paco el de Lucena. El semanario jerezano Hasta Regia, en su número 81, en su sección Cantares, publica seguidillas gitanas del malagueño Narciso Díaz de Escobar, respetando su estructura tradicional de la seguidilla de 4 versos. Por este desierto con mis penas marcho, sin luz que me guíe, pues hasta sus ojos me niegan los rayos. El mundo de la copla sigue siendo interpretado con destacado interés en la prensa andaluza de esta segunda mitad del siglo XIX. Así, en un artículo titulado Solear, de la revista gaditana La Edad Moderna, del 1 de junio de 1883, se lee: la poesía popular, de la cual las coplas son la quinta esencia, no es sino la encarnación del sentimiento amoroso, tanto en su dimensión sensual y humana como espiritual y religiosa. Gobernador del género del espectáculo, del personal que allí se reúne, y que el popular barrio de Triana, que esto no tiene nada que ver lo que yo veo. Por esta fecha comienza la prensa española a publicar, tal vez de cuando en cuando, alguna gacetilla informando de tal o cual actividad flamenca. Veamos algunos. Ecos del Guadalquivir, periódico rondeño de fecha 15 de noviembre de 1874. Da cuenta de la actuación del señor Jiménez
en Ronda, significando que dicho cantador tiene una voz muy fina y clara, es decir, una voz afillada. En el caso de lo contrario, hubiésemos dicho laína en la actualidad. El Alabardero, periódico de Sevilla del 10 de abril de 1881, habla de la llegada de Juan Breva a la capital hispalense con una compañía de artistas, 20 en total, figurando entre ellos dos que se llaman José León, la Escribana, y Francisco Bernal, la Paca. El periodista termina la información con las frases Zapre, recuerda a los moralistas. El Progreso y el Porvenir, ambos periódicos sevillanos. Un nuevo varapalo recibe el flamenco este año de 1885 con motivo de la muerte del Carario, mientras que el Progreso señala que a las 5 de la mañana, hora que diariamente se dan por terminado los edificantes espectáculos del Café Flamenco del Burrero, el Porvenir comenta que toda la prensa sevillana ha dado cuenta al señor gobernador del género de espectáculo y del personal que allí se reúne, y que en el popular barrio de Triana se ha sentido la influencia del referido café. Pero en medio del panorama tan adverso aparece la firma de Eduardo del Palacio en algunas publicaciones, especialmente en la Ilustración española y americana, firmando artículos en pro del flamenco y recopilando sus coplas. Eduardo del Palacio y Huera, que falleció al finalizar el siglo XIX y fue revistero de toros con el seudónimo de Sentimientos, además de autor de varias novelas y comedias, puede considerarse el primer periodista que se ocupó del flamenco con propósito de reconocer y divulgar sus méritos artísticos y musicales, además, como comentaba nuestro queridísimo, desaparecido por desgracia, Manolito Ríos Ruiz. Y otro ejemplo significativo del periodismo favorable al flamenco en los años finales del XIX lo representa esa singularísima publicación que se tituló El Cante y se definía con el siguiente eslogan: periódico semanal, artístico, literario y defensor del cante flamenco chipé. Se debió a la afición de quien se llamó Fructuoso Carpena. Se imprimía en la imprenta de José Comas, cita en la calle Mercaderes 6, y tuvo su administración en la calle Placentines 28 de Sevilla. Solo se editaron, desgraciadamente, digo yo, 5 números, de 1886 a 1887, de diciembre a enero. Aquel periodismo decimonónico, diverso, confuso y hasta ingenuo en ocasiones que en torno al flamenco se produjo, nos revela el posible tiempo más importante para el arte que admiramos, su tiempo de esplendor más genuino y su más profunda manera de expresión. En ese periodismo el flamenco quedó simplemente abocetado, pero sin embargo, y en última instancia, hay que seguir insistiendo en la investigación de ese periodismo para continuar el retrato fiel del flamenco. Pero también dio el siglo XIX periódicos y revistas que cuidaron el flamenco con cariño y publicaron infinidad de noticias muy importantes para su historia. Madrid fue la que más, con diarios semanarios y revistas, tales como el Diario de Avisos, dirigido durante algunos años por mesoneros romanos, el Heraldo de Madrid, diario de la noche de tendencia demócrata avanzada, La Iberia, diario liberal, La Correspondencia de España, diario vespertino de ideología conservadora, El País, diario republicano, La Discusión, diario democrático de la tarde, Gil Blas, diario político satírico, El Globo, diario político científico literario, La Ilustración, revista semanal de literatura, arte y ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Andalucía no se quedaba a la saga en el XIX y decimonónicos fueron, entre otros, hasta Regia, de Jerez de la Frontera, La Unión Mercantil de Málaga, El Tribuno de Sevilla, Diario Mercantil de Cádiz, Ecos del Guadalevín de Ronda, Córdoba de Córdoba, El Correo de Andalucía de Málaga, El Cronista de Sevilla, El Guadalete de Cádiz, La Crónica Meridional de Almería, La Libertad de Granada, El Comercio de Cádiz, El Avisador Malagueño de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hagamos un breve recorrido por la prensa del siglo XIX, ya o finales o comienzos del XIX, veremos lo que nos dicen los periódicos entonces. Diario Madrid,
Año 1803. Aparece una carta de don Preciso advirtiendo que tenemos una música nacional y otras músicas provinciales, decía don Preciso. Año 1805. Diario de Madrid, 4 de abril. Aparece y se publica este año la canción andaluza El Polo del Contrabandista y una serie de seguirillas, tiranas, boleras, afandangadas, zorongos, El Torito, La Tana. Diario de Madrid, 5 de mayo de 1808. Dice así: sin haber aguardado a todas las formalidades prescritas por las leyes, la Constitución o Estatuto de Bayona de 1808, ha habido un individuo que ha tenido la osadía de poner la Constitución artículo por artículo en jácaras, polos, seguirillas, tiranas, mambrú, zorongo, charandel, etc. Lógicamente eran coplas pertenecientes al cancionero nacional, no flamencas, aunque algunas de ellas más tarde se aflamencaron. Año 1824, Diario Mercantil de Cádiz, 22 de julio. He aquí la referencia más antigua del polo de Tobago. No sabemos nada acerca del señor Manuel Bernal, quien acompañándose de guitarra lo cantó en Cádiz, intermediado de boleras. El documento, repito, el documento sacado a la luz por nuestro queridísimo amigo Faustino Núñez, dice así: el señor Manuel Bernal cantará acompañándose con la guitarra el polo de Tobalo nuevo en este teatro. Muchas gracias por ese descubrimiento, Faustino. Muchas gracias. Año 1826, Diario Mercantil de Cádiz. 2 años más tarde, el mismo diario gaditano nos da a conocer que el Teatro del Balón cantará el polo de Ronda el señor Antonio López. Y 10 días más tarde vuelve el Diario Mercantil de Cádiz a reseñarnos la actuación de Antonio Monge, o sea, El Planeta, cantando el polo nominado de Cádiz en el mismo teatro. Año 1834, Diario de Avisos de Madrid, 2 de octubre. Teatro de la Cruz, 10 de la noche, escena de canto popular tomada de las costumbres de Andalucía, en la que el señor Esteban del Río cantará, acompañándose a la guitarra, la caña y el polo. Año 1840. Hasta este año podríamos decir que abarca la etapa preflamenca. A partir de ahora se producirá cierta confusión entre flamenco y género andaluz. Este año fue también el del auge del jaleo, cante-baile muy popular que periódicos y revistas dieron a conocer. Fueron numerosísimos, entre otros muchos destacaron el jaleo pobre, el gaditano, sevillano, malagueño, andaluz, de Málaga, de Jerez, de Córdoba, de Cádiz, del Nuevo Mundo, del Bajelito, del Londito, de la Caleta, etcétera, etcétera. Año 1842, el Heraldo de Madrid y el Constitucional de Barcelona, diciembre, comienzan a publicar por entrega las escenas andaluzas que ya hemos comentado. Año 1844, fue este un año de significativa producción andaluza, y en cuanto a lo musical cabe destacar la publicación y estreno de la tonadilla Jeroma la Castañera, de la que fue sacada una de las letras más populares de Caracoles, concretamente la que dice: aunque vendo castañas asar, aguantando la nieve y el frío. Año 1860. A partir de este año el flamenco se configura como el cante de unos artistas profesionales que ejecutan lo popular al modo flamenco. El ensayo se hace en Córdoba, según el periódico cordobés La Alborada, y se trata del baile en un acto La Rosa del Perché de José López Cuchilladas. Año 1868. Polémica entre los periódicos La Iberia y El Siglo acerca de las fiestas que hacían determinados señores que regían los destinos del país. El Siglo afirmaba que hacían fiestas a costa del erario público, a las que solían ir cantadores y tocadores gitanos, mientras que La Iberia aseguraba que aquello lo hacían a costa de sus propios bolsillos. O sea, ni novum sub sole, nada nuevo bajo el sol. Año 1889. La prensa informa de 2 fallecimientos. La Época, del 4 de junio, da la noticia del repentino fallecimiento en la Plaza Nueva de Sevilla del célebre cantador Silverio Franconetti Aguilar. Por su parte, el Imparcial, del domingo 28 de julio, da cuenta de la muerte a causa de armas de fuego de la cantadora malagueña Concha La Peñaranda en Valencia. Año 1896. El Liberal
del 17 de junio publicaba una noticia netamente flamenca. Esta noche se verificará en el Salón Zorrilla una velada extraordinaria que será del agrado del público. El famoso tocador de guitarra, Carmelo Recio, uno de los tocadores más castizos de la tierra, se presentará al público madrileño ejecutando las más difíciles piezas de su repertorio. Habrá también su mijita de baile y cante andaluz con Antonio Salazar, el Chaqueta, no confundamos, Antonio Revuelta y Trinidad Navarro, la Trini, la pareja de sevillanas Baile, Alfredo Medina e Isabel Santos, hija, y las bailadoras Juana y María Vargas, las Macarronas. Con el advenimiento del siglo XX no cambia mucho el periodismo flamenco, ya que si por una parte algunos periodistas toman conciencia y reconocen la importancia del nuevo arte, está también la generación del 98 y en ocasiones ataca con verdadera saña. En el panorama periodístico anterior a la guerra civil, favorable a veces con el flamenco, resulta algo raro, por no adjetivar de forma más dura, que don Eugenio Noel, el escritor que más sabía de flamenco de su generación, como lo demuestra en su novela Martín, el de la Paula, en Alcalá de los Panaderos, y otros intelectuales de la generación del 98, resulta raro, repito, convivieran, periodísticamente hablando, con el movimiento encabezado por Falla y García Lorca en auxilio de un arte que creían tan en estado de descomposición como infravalorado, organizando el célebre concurso de Cantejondo de Granada, que dicho sea de paso, tuvo en la prensa granadina y en la madrileña lugar para la polémica en torno al flamenco. Los años 40 y 50 transcurrieron sin que el flamenco tuviese un tratamiento especial. Se publicaron interesantes artículos periodísticos ensalzando este arte, así como reseñas acerca de los espectáculos que por entonces recorrían el territorio nacional, entre los que se encontraban los de Pastor Imperio, Manolo Caracol, Pilar López, Pedro Marchena, Niña de los Peines, Pepe Pinto, Juanito Valderrama, Lola Flores, Antonio Molina, Porrina de Badajoz, Jacinto Almadén, Rafael Farina, etcétera, etcétera, junto a algunos reportajes sobre determinados artistas o tablaos flamencos. Eso sí, siempre dentro del mundo de la farándula, nunca en cosita aparte. Con respecto a las publicaciones en periódicos y revistas de artículos sobre flamenco, en los años 20 y 30 tuvieron bastante fuerza con José Carlos de Luna, Sebastián Gas, Tomás Borrás, Alejandro Pérez Lujín, Ganeguín, el Caballero Audaz, José Muñoz San Román, José Más y Más, etcétera, etcétera. En los años 40 y 50 destacaron Edgar Neville, José María Pemán, Máximo Andaluz, Felipe Sasone, Manuel Chávez Nogales, Leocadio Mejías, etcétera, etcétera. A partir de los años 40 merece especial mención el semanario Dígame, de capital importancia para el mundo del espectáculo. Fue dirigido por Caíto, sobrenombre artístico de Ricardo García López, periodista nacido en Villanueva del Arzobispo, en la provincia de Jaén, que le prestó una gran atención al flamenco y que fue además un gran crítico taurino. Colaboró en todo lo concerniente a reseñas y noticias flamencas un popular y excelente revistero y caricaturista, Fernando Galindo, así como el redactor jefe, Fernando Castar Palomar. Galindo estuvo aquí en distintas ocasiones en Málaga. El periodismo de entonces no entendió, salvo poquísimas y honradas excepciones, la grandeza internacional que tomaría este arte, y menos aún que en los comienzos del siglo XXI sería declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con la etapa de revalorización iniciada a finales de los años 50, cambiaron las tornas de la prensa ante el arte flamenco, a la que se sumaron también un buen número de emisoras de radio que emitían programas íntegramente flamencos. Los nuevos cronistas del arte andaluz se vieron precisados a estudiar detenidamente el enfoque de la nueva labor encomendada, escogiendo entre dos posibilidades: el tratamiento crítico y el puramente informativo y divulgatorio. La mayoría se hizo responsable de la información y divulgación, y creemos que acertaron plenamente, ya que en los últimos años 50 y primeros 60 el flamenco vivía unos años claves
puesto que se trataba de recuperar pureza interpretativa, estilos olvidados y en desusos, dignidad para sus artífices y clarificación de un proceso histórico, entre otros muchos aspectos. Y claro, lo positivo consistía en propagar lo válido del flamenco, en explicarle al lector y al oyente interesado generalidades y pormenores del flamenco. Hoy, 70 y tantos años más tarde, la crítica se ha hecho mucho más presente y existe muy configurado un periodismo flamenco crítico, altamente considerado por la afición, cada día más exigente y que ustedes conocen todos perfectamente. Por ello, permítanme finalizar con un recuerdo a mis compañeros periodistas de prensa, radio y televisión, que en los últimos 80 años han dedicado, y a los que aún hoy dedican, y espero que por muchos años, un gran esfuerzo a la labor de divulgación y crítica. Entre ellos, Manuel Barrios, Miguel Acal, Ángel Álvarez Caballero, José Manuel Caballero Bonal, Eduardo Molina Fajardo, Félix Grande, Rafael Gómez Montero, José Blas Vega, Agustín Gómez, Juan de la Plata, Onofre López, Paco del Río, Manuel Ríos Ruiz, y a los que aún siguen en la brecha, y esperemos que por muchos años, Manuel Martín Martín, David Pino, Guillermo Castro, Manolo Borges, Ramón Soler, Faustino Núñez Núñez, Gregorio Valderrama, Emilio Jiménez Díaz, José Luis Ortiz Nuevo, Manuel Curao y muchos, muchísimos más. Y también a los medios informativos que se han ocupado y ocupan de este arte, algunos ya también desaparecidos: Radio Vida de Sevilla, Radio Juventud de Málaga, Radio Cadena Española, Cadena Copia Andalucía, Radio Nacional de España, Cadena SER, Canal Sur, Radio y Televisión, emisoras de radio y televisión locales, que en muchos lugares de Andalucía han dado el do de pecho, la prensa escrita, ABC, El Correo de Andalucía, Diario 16, Ya, Diario Patria de Granada, Diario Córdoba, La Estafeta Literaria, Diario de Cádiz, El País, Ideal de Granada, La Razón, El Mundo, Dígame, Pueblo, Informaciones. Por ser algo que me atañe directa y personalmente, he dejado para último lugar el Diario Sur de Málaga, que desde 1969 viene publicando en su sección de Oído al Cante, hoy la información periodística decana en España, con 54 años de vida en pro del flamenco. Ojalá las nuevas generaciones de periodistas y radiofonistas sigan apoyando a este arte que, por su vitalidad musical, originalidad, profundidad poética, humanismo, así como por sus numerosas conexiones con la historia, la antropología, la etnografía, la sociología y otras ciencias, constituye una de las materias artísticas más sugestivas que configuran nuestra cultura y nuestra propia idiosincrasia. Muchas gracias. Bueno, yo considero, por favor, no levantarse todavía, no hemos terminado. En una jornada, cuando se dice hemos terminado, es cuando dar las gracias. Ya vamos a cerrar, vamos a clausurar esta jornada que hemos tenido de una altura magnífica, tanto los debates como en la exposición de todos los ponentes. Dar las gracias a todos los asistentes, tanto los que están viéndolo por YouTube, por el canal, por los medios digitales, el seguimiento que están haciendo a través de los medios que tenemos hoy de las redes sociales. Dar las gracias a todos, personalmente y digamos, principalmente a vosotros que habéis estado aquí desde las 5 de la tarde, 5:30, durante 4 tardes. Terminamos. Hoy hacemos la clausura, digamos, académica, pero terminamos esta noche con la didáctica del flamenco, que es lo que estamos manifestando en lo que es la ilustración del flamenco. La palabra espectáculo estoy quitando de esta jornada, puesto que estamos haciendo didáctica
un recital de José Satorre, El universo flamenco de la guitarra, será 9:15, 9:30 aproximadamente, y luego Franci Bonella, que es ahora mismo los cantadores que tenemos en Málaga, sino el mejor cantador, el más representativo, incluso de Andalucía, ¿no? Que es En las raíces del cante, un recital. Acompañado a la guitarra, quizás no venga su hijo Bonella porque tiene la mano un poco estropeada. Él vendrá con otra guitarra que luego ya lo anunciaremos. Y sin más, pues muchas gracias a todos y a todas, porque hay que decirlo. Y se levanta